Celebramos la solemnidad del Corpus Christi, pues celebramos el deseo de Jesús de quedarse entre nosotros, hasta el fin de los tiempos, a través de las especies de pan y vino, que se transforman en cuerpo y sangre, tal como Él mismo se entregó por amor aquel Jueves Santo, instaurando la Eucaristía en la última cena, para luego dar paso al Calvario. Descubre 5 datos fascinantes que quizás no conocías sobre el Corpus Christi. 1. El Corpus Christi, también conocido por su definición como solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección. Su origen se remonta a una milagrosa visión que tuvo una monja belga llamada Juliana. En estas visiones repetidas, Juliana vio una luna llena con una mancha oscura, que para ella representaba la ausencia de una fiesta en honor a la Eucaristía. Allí, ella comenzó a promover esta festividad entre los obispos. 2. En 1263, unos años después, un sacerdote llamado Pedro de Praga celebró una misa en la ciudad italiana de Bolsena. Al romper la hostia consagrada, la hostia empezó a sangrar sobre el corporal. El sacerdote, asustado, confuso, intentó esconder el hecho, pero algunas gotas de sangre cayeron sobre el mármol del suelo y los escalones del altar. Luego de exhaustivos análisis, se confirmó la presencia de sangre humana, corroborando la presencia real de Jesús en la Eucaristía. A partir de este evento milagroso, el Papa Urbano IV, en 1264, impulsó la creación del Corpus Christi como fiesta oficial. 3. Un elemento central del Corpus Christi son las procesiones eucarísticas. El Santísimo Sacramento, o dicho de otra manera, la hostia consagrada, es expuesta en una custodia para recorrer con ella las calles adornadas mientras los fieles cantan y rezan. 4. El Corpus Christi tiene una especial relevancia en España, donde se celebra desde hace siglos con gran fervor popular. En algunas ciudades, como Toledo o Granada, las procesiones del Corpus Christi son consideradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Realizan elaborados altares a lo largo del recorrido, y en ciudades como Granada se confeccionan alfombras de flores gigantes y otros materiales, creando un espectáculo visual impresionante. En España existe el dicho popular: 3 jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santos, Corpus Christi y el Día de la Ascensión, lo que da la idea del arraigo de esta fiesta. En otros países como Argentina y Colombia se realizan misas y vigilias especiales. En Venezuela es llamativa una referencia cultural de este día, que también es patrimonio inmaterial de la humanidad. Tiene que ver con los diablos danzantes de Yari. En las pequeñas comunidades de la costa central de Venezuela, grupos de jóvenes, niños, adultos, disfrazados, enmascarados, ejecutan pasos de danza en actitud de penitencia, al mismo tiempo que alguna jerarquía de la iglesia avanza hacia ellos, llevando el Santo Sacramento en manos. En el momento culminante de la celebración, los diablos se rinden sumisos ante el Santísimo, simbolizando así el triunfo del bien sobre el mal. 5. El Corpus Christi celebra la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Se considera una de las festividades más importantes dentro del calendario católico, junto con la Navidad y la Pascua. Nos invita a fortalecer nuestra fe y reflexionar sobre la importancia de la Eucaristía y de nuestro amor a Dios. San Francisco de Asís expresó: en este mundo no veo al Altísimo Hijo de Dios, pero sí a su santísimo cuerpo y sangre.